llegó la hora de cumplir con lo prometido, la entrevista con Manuel Adorni. Manuel Adorni seguramente es uno de los integrantes de La Libertad Avanza más conocida en su calidad, obviamente, de vocero presidencial. Tiene un contacto permanente con las pantallas, con las radios, con el periodismo. Pero la entrevista fue más en su condición de candidato, primer candidato a diputado por la Ciudad de La Libertad Avanza. Les recomiendo que observe con atención, hay dos o tres definiciones muy fuertes, una que tiene que ver, por supuesto, con la inflación, y otra donde promete y queda grabado aquí en D-News, en La Clave, que si gana la elección, bueno, no es que si gana, aunque no gane, va a ser elegido concejal, porque como peor situación puede llegar tercero y el primer candidato entra seguro. Prometió que va a renunciar como vocero, no va a ser candidato testimonial y que va a asumir la banca que le otorgue el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Manuel Adorni, con ustedes. Estamos con Manuel Adorni, vocero del presidente Javier Milei, pero en su carácter de candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Primero, muchísimas gracias por recibirnos, Adorni. Por favor, Alfredo, un placer enorme. La primera pregunta es, todo indica que las últimas medidas económicas han sido muy positivas, pero el ciudadano común, ¿qué le va a modificar en su vida cotidiana? Todo el tema de fondo. Bueno, lo mismo, por ahí la pregunta es recurrente desde el 10 de diciembre del 2023, ¿no? Porque en definitiva era eso. Bueno, todo lo que ustedes plantean, la libertad, la motosierra, el reordenamiento del Estado, de los roles del Estado, bueno, ¿en qué le va a influir a la gente? Y nosotros a lo que apuntamos es a que haya cada vez más libertad. Y más libertad en un esquema como tenía o como tiene la Argentina, un estado infinito. Claro. Indefectiblemente lo que hace es que tengas menos plata en el bolsillo. Y menos plata en el bolsillo significa menos libertad. Y entonces todas las medidas que tomamos, hablas de las últimas, pero todas las medidas que tomamos son en pos de que los argentinos tengamos más libertad. No hay otra razón por las que uno toma esas medidas, más allá de que, por supuesto, las medidas siempre están apuntadas a tener un país cada vez más normal, Claro. que en 20 años de kirchnerato nos hemos desacostumbrado, o en 16 años, bueno, con el paréntesis de Mauricio Macri, pero en definitiva estuvimos inmersos en 20 años de populismo al extremo y efectivamente lo que había que volver era un país normal, con un futuro con crecimiento, con mejores salarios, con inversiones, con mayor empleo, integrados al mundo. Hasta no hace mucho estábamos discutiendo, yo para el que no sabe, trabajé con Alfredo en su programa hace unos años, y uno lo que veía era cómo éramos cada vez más amigos del chavismo, de Cuba, de Nicaragua, y bueno, había una lógica populista que había que romper, y creo que todas las medidas están y seguirán estando apuntadas a tener un país más normal y, como te decía, no integrado al mundo, con crecimiento, en fin, como se vive en buena parte del planeta. Recién dijiste, salvo los 4 años de Macri. Hubo dos definiciones muy fuertes, bien periodísticas, de buen título, sobre el PRO y Mauricio Macri. Una, que se respira comunismo en la ciudad de Buenos Aires, y la otra, bueno, básicamente que el PRO es un partido en extinción. ¿Podés abundar en las dos definiciones? ¿En dónde vos sentís que se respira comunismo y por qué está en extinción? ¿Y por qué se asociarían con el PRO si es un partido en extinción en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? No, la definición de en la ciudad se respira comunismo estuvo alineada a que el kirchnerismo tiene un caudal de votos considerable. No era por el PRO, era por la posibilidad de ganar. No, de ninguna manera. De todas maneras, lo que tal vez sí estuvo relacionado con el PRO fue que en un estado que nosotros consideramos más grande de lo que debe ser, utilizando recursos de los contribuyentes por demás de lo que debería ser, bueno, efectivamente se puede relacionar que tenga algún corte comunista, pero sinceramente lo que venía explicitando yo en ese diálogo un poco más largo, es que cuando vos tenés del otro lado un kirchnerismo que avanza, efectivamente se empieza a respirar comunismo, porque kirchnerismo no es ni más ni menos que eso en el extremo, ¿no? Es comunismo, es la ultraizquierda, tal vez hoy con algún modal un poco mejor, modos un poco mejores, pero no, la verdad que me sorprendió incluso que genere tanto ruido esa frase, pero bueno. Son cosas de los medios, ¿viste? Que nunca me desacostumbré, pero no termino de acostumbrarme del todo. Y con respecto al PRO, un partido en extinción, a ver, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires
es cierto lo que dice el PRO, ¿no? El enemigo es el kirchnerismo. Efectivamente, el enemigo es el kirchnerismo porque el kirchnerismo representa en todas las esferas del poder lo peor que ha dado la historia democrática argentina, pero sin lugar a dudas. Después podemos discutir el resto, un de la Rúa, un Alfonsín, un Menem, podemos entrar en ese debate, pero sí que el kirchnerismo le ha hecho mucho daño a la Argentina, eso me parece que estamos todos de acuerdo. Los que votan o quieren votar pro o vienen votando pro, los que nos votan a nosotros, e incluso tal vez otros partidos intermedios que efectivamente también entiendan que el kirchnerismo ha sido lo peor que le pudo pasar a la Argentina en la historia democrática. Ahora, dicho esto, y en virtud de los acontecimientos, yo lo que dije es, mira, efectivamente el PRO, que sus dos tal vez referentes principales hasta hace un año y medio eran Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que hoy ya no pertenecen al PRO. Está claro que lo que uno podría sugerir como la representación más vívida del PRO, que pueden ser los Macri, hoy no participan de la selección. Entonces, bueno, uno lo que dice es, bueno, el PRO han hecho grandes cosas por la ciudad. Yo lo he puesto en valor siempre al PRO. Ha hecho mucho por la ciudad, ha gestionado muy bien la ciudad, pero ha quedado en un esquema que hoy yo lo considero obsoleto. Y visto y considerando que sus referentes principales o no pertenecen al PRO o no participan de la contienda, bueno, en definitiva entendía que el PRO en su identidad se estaba disolviendo. Y de hecho creo que es así, en su identidad creo que se está disolviendo. Que no está mal tampoco, digo, ¿no? Son procesos, me parece que ahora entendiendo un poco más o viendo un poco más la política de cerca, entiende que uno entiende o puede llegar a entender que son procesos normales. Sí, de hecho la irrupción en la política de Javier Milei ha reconfigurado todo el mapa político, todo el sistema político argentino y lo sigue reconfigurando, ¿no? Eso es así. Recién decía partidos intermedios. Un libertario de alma, de corazón, de la primera hora, ¿por qué debería votarte a vos y no a Marra? Bueno, que también es un libertario de la primera hora. En principio porque la única persona que hoy le puede ganar el kirchnerismo soy yo. No es ni el PRO ni ninguna otra figura política. Y lo demás, yo le agradezco mucho que habla muy bien de mí, yo siempre voy a hablar también muy bien de él. Compartimos un montón de ideas, no compartimos agenda en la ciudad, de hecho no pertenecemos al mismo partido, pero pongo en valor que siguiendo sus ideas pudo ir con otro partido, puede tener participación en las elecciones. La verdad que eso me parece bárbaro, pero hoy el presidente soy yo en términos de lo que represento. Quien va a continuar el modelo del presidente Milei, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, soy yo, y en tal caso quien le puede ganar, el único que le puede ganar al kirchnerismo soy yo. Entonces, y en función de eso no te preocupa porque saque 2 votos, 100 o 40 votos, se supone que son votos que te los saca a vos, eso no te preocupa que eso afecte. Pero no, porque es parte de la elección de la gente. Como a ver, como tampoco me preocuparía ningún escenario ningún esquema de resultados que pueda darse el 18 de mayo, porque la gente elige qué es lo que quiere. Ahora, creo que la elección sí se está polarizada entre lo que es y lo que representa el kirchnerismo, lo que representa un Cristina, un Massa, un Alberto Fernández, y lo que quieren para el Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, versus los que tenemos otro modelo de país. Que a diferencia de todo el resto que pueden promover ideas similares, nosotros somos los que en el 2023 efectivamente echamos al kirchnerismo del poder y en donde las ideas que vinimos a proponer y que impulsamos a partir del 10 de diciembre de 2023 en el Poder Ejecutivo Nacional dieron sus resultados y más allá de, yo lo digo siempre, ¿no? Somos los únicos que en campaña prometimos lo que después hicimos. Todos los demás candidatos en la historia argentina, en la campaña era una cosa y la realidad era otra. Nosotros compatibilizamos la campaña con la realidad. Y creo que eso tiene un valor agregado muy grande, porque la gente ya sabe que lo que nosotros digamos es lo que efectivamente vamos a terminar haciendo. Así que
Nosotros, pero ya te digo, acá hay que tener en claro que estos son dos modelos, es decir, el kirchnerismo y la libertad. ¿Son ellos o somos nosotros? Y acá, en este caso, donde me toca representar al presidente, lo que no es kirchnerismo somos nosotros. El resto consideramos que quedó a mitad de camino. Que te repito, no está ni bien ni mal, son escenarios que se dan donde, bueno, en este caso el escenario se dio así. Es una descripción. Recién decía que no te preocupan ni distintos tipos de resultados y escenarios electorales. Por lo tanto, seguramente me vas a decir que no te preocupa lo que pasó en Santa Fe, que la Libertad Avanza llegó en el tercer lugar. Pero te lo pregunto de la siguiente manera. Tal vez vos no sufras eso porque tenés una figura muy conocida y muy pegada al presidente Milei. Pero Santa Fe nos demuestra que el impacto positivo, la imagen positiva de Javier Milei no se traslada automáticamente a cualquier persona y que hace falta todo un trabajo previo, conseguir figuras especiales. Digo, por el resto de la Bueno, provincia, no creo que influya en tu caso. No, a ver, eso es un análisis que me parece que es más, lo tienen que hacer o tienen la idoneidad para hacerlo más ustedes que nosotros, ¿no? Más los periodistas que nosotros. Yo lo que te puedo decir es, mira, con toda la estructura del Estado, en definitiva, el oficialismo perdió 20 puntos y nosotros sin nada duplicamos o casi que duplicamos la intención de los votos que tuvimos en la última elección. Así que a mí me parece que fue y ni hablar en lugares donde efectivamente la Libertad Avanza ganó. Me parece que no, que es todo un proceso y entiendo el punto. Por supuesto que hay gente con mucha más exposición, como puedo ser yo, que digamos, el que me ve a mí sabe que yo soy Milei, que son Milei. y en otras figuras tal vez, en determinados distritos, eso no está tan claro, pero creo que ha sido un desempeño formidable. ¿Y eso no se hubiera solucionado haciendo alianzas en las provincias? Pero nosotros no hacemos alianzas donde no compartimos agenda. Vos recién me marcabas, bueno, en Ciudad de Buenos Aires no, pero en definitiva el PRO en la provincia. Bueno, porque efectivamente con algunas personas o parte del PRO en Provincia de Buenos Aires compartimos agenda. Y en la Ciudad de Buenos Aires no, y en Santa Fe probablemente no. Y lo cierto es que bueno, de hecho, fíjate que el PRO finalmente festejó lo que pasó en Santa Fe. Bueno, no compartimos agenda. Y te repito, no está ni bien ni mal. Donde no compartamos agenda, sea con el PRO, sea con, no importa, con cualquier otro candidato, no vamos a hacer alianza. Ahora, eso tiene una dificultad. Nosotros no queremos ganar elecciones para ganar elecciones, no nos importa, porque eso es el camino del fracaso. No, pero es para tener la cantidad de legisladores suficiente para llevar adelante las leyes y los cambios que quieren ¿Y de qué le hacer. sirvió a De la Rúa, o de qué le sirvió a Alberto Fernández, o de qué le sirvió a Cristina tener mayoría? Y terminaron o estrellando el país contra una pared a 500 kilómetros por hora, o yéndose con el peor de los desempeños y el peor de los recuerdos por parte de la historia. Yo estaba pensando que como error político, pero vos como si lo planteas así, no lo ves como un error. Suponete vos decís una parte del PRO, suponete un escenario que puede ocurrir, que Diego Santilli y que Cristian Ritondo vayan con la Libertad Avanza en la provincia, se pongan de acuerdo con Esper, con el que vaya el candidato, y el PRO quede afuera, o sea, Macri quede afuera. Si Macri arma un partido en la provincia con su propio partido, otra vez, si saca 8 puntos, 7, 5, se lo saca a ese espacio y es la posibilidad de que gane los candidatos de Kicillof. Bueno, pero esto es la propia política que tiene vida propia y que uno no puede saber qué es lo que, ni puede influir en lo que hagan los demás. Si vamos al escenario hipotético que planteás, bueno, Macri tendrá las razones suficientes para explicar a los suyos o para justificar el por qué, mientras que el PRO es absorbido en parte o en su totalidad, no importa, por la Libertad Avanza. Repito, voy al escenario hipotético que me plantease. ¿Qué razón habría para ir a formar otro partido y a rapiñar 8 puntos de los votos? Bueno, no lo sé. Deberá explicarlo, justificarlo o no. Por ahí es parte de esta reconfiguración política. La verdad es que no lo sé. Nosotros no hacemos alianzas para ganar elecciones, y de hecho yo en lo personal no lo hubiese permitido, no hubiese aceptado la candidatura. Sin suponer, sino concretamente, vos ganas, aunque no ganes, vas a ser concejal, obviamente. Bueno, puedo sacar menos del 3% de los votos, pero imposible, imposible. ¿Vas a asumir, no vas a ser un candidato testimonial, vas a renunciar? Al 9 de diciembre presento la renuncia.
sí, sí, claro. Eso ya está decidido. Mirá que Bueno, está grabado esto, porque... no. De hecho, te digo más, no sé si no habrá actividad legislativa en la ciudad después del 10 de diciembre, la verdad que no sé cómo se van a desenvolver los hechos, pero por supuesto que no hubiese aceptado tampoco una candidatura de testimonio. Hiciste una comparación entre dos teléfonos celulares, un Nokia que era el Pro y digamos un iPhone Sí. que son Se ustedes. lo tomaron demasiado a pecho el comentario. Demasiado. Es una figura periodística muy potente, digamos. Quien ha tenido un Nokia y quien tiene un iPhone lo sabe. A ver, fue divertido primero porque estuvo todo el día en los medios y fue tendencia en las redes. Y lo cierto es que es un poco lo que conceptualmente entendemos, ¿no? El PRO, para nosotros el PRO fue muy bueno y de hecho fueron responsables de gran parte del cambio que hubo en la ciudad, pero sin lugar a dudas, renovaron la ciudad y sin lugar a dudas hicieron un montón de cosas que nunca jamás nadie había hecho en la ciudad. Bueno, de hecho, en el 2015 ganaron las elecciones nacionales. Digo, eso no es un tema menor y yo lejos estoy de criticarlo al PRO como tal, porque creo que han hecho mucho ahora. En esta comparativa, el Nokia 1100, yo usé el Nokia 1100, podría haber usado el Startup o un Movicom valija del año 90, pero lo cierto es que entendemos eso. Los dos somos, yo dije, los dos servimos para hablar por teléfono. El tema es que uno se ha quedado en algo más obsoleto. Nosotros somos algo más dinámico, mucho más moderno y con ideas mucho más superadoras, y de hecho lo venimos demostrando a nivel nacional. Seguramente jamás has visto un gobierno con tanta superación en el día a día como tuvo este gobierno, teniendo del otro lado a lo peor de la política, poniendo palos y tirando piedras, sean reales o sean legislativas, o sea de lo que sea, o sean mediáticas. Pero es bastante, sí, me reí mucho cuando los propios del PRO decían, bueno, el Nokia 1100 es el que te duraba la batería 7 horas y era irrompible. Bueno, pero ya nadie más lo usa. Entonces, pero fue muy divertida la comparativa. ¿Qué le dirías a alguien que cuando vio el número 3,7 de inflación empezó a preocuparse? Hasta ahora venía tranquilo, convencido de que la inflación estaba domada, estaba controlada. ¿Crees que es un momento de un mes, 2 meses y luego va a bajar? Sí, nosotros siempre miramos la película completa. De hecho, ya no se recuerda mucho, a pesar de que pasó de un mes y medio, pero en la apertura de asambleas legislativas el presidente advirtió que iba a pasar. Que no era lineal. Y de hecho es un mes muy estacional, marzo. Y vos cuando los fundamentos son correctos, cuando el guión es bueno, la película es buena, y ni hablar si tenés actores buenos. Y acá se da todo este combo. Vos en el medio puedes tener un montón de problemas. Pero vos si sos buen tipo te terminás yendo al cielo. Digo, más allá de que tengas algún día de furia que te levante malhumorado, pero vos te vas a quedar tranquilo, te vas a tirar al cielo porque sos un buen tipo. Y acá es un poco eso, los fundamentos de la economía, de lo que estamos haciendo son los correctos. Acá no importa qué pasa hoy. Hoy será un día mejor, peor para los mercados, mañana. Pero lo que estamos haciendo es lo correcto y y en definitiva el final de la película es bueno. Y te digo más, si abril la inflación está condenada a morir. La inflación tiene el certificado de función hecho, falta ponerle la fecha. Qué buen título, qué buen título. La inflación está condenada a morir. Vos me decís el 3,7, bueno, por supuesto que es un número, nadie te puede negar que es un número más alto de lo que venía. Gustados. Pero la inflación está muerta porque para nosotros la inflación es un tema estrictamente monetario y nosotros la situación monetaria la tenemos absolutamente controlada. Vos cuando de un lado no tenés emisión de pesos, del otro lado los precios la inflación se termina yendo a cero. ¿Por qué quieren echar de la Argentina a Antoni digamos, consultor del PRO en la ciudad de Buenos Aires? No, bueno, esos son temas que me exceden a mí, que entiendo que son temas judiciales y que nada tienen que ver con lo que uno pueda pretender o no, digamos. A mí, yo de hecho no lo conozco, digamos. Sí, yo tampoco. No tuve el gusto. pero bueno, son cosas que pasan y que ya te digo, exceden al gobierno, ¿no? Hay un tema de la ciudad, ya estamos terminando, un tema de la ciudad que preocupa a muchísima gente y que tal vez es un problema de los grandes centros urbanos del mundo también y que no es tan sencillo resolver. Y si vos vas a estar en el Consejo, en la legislatura de la ciudad, ¿qué harías vos? ¿Qué votarías? ¿Qué proyecto presentarías para sacar a la gente que está en situación de calle? Está llena la ciudad
de gente durmiendo, haciendo sus necesidades en los cajeros automáticos, por supuesto en los barrios más residenciales, por supuesto porque ahí tienen un lugar de basura, digamos. Igual, aclaremos algo. Dos cosas que quiero aclarar con respecto a esto. Primero, que es un tema que lleva muchísimos años en la ciudad. Sí. De hecho, yo trabajaba en Radio Rivadavia, ahí en Freire, que había un banco grande en la esquina de Freire y no me acuerdo la otra avenida. Y yo ya me acuerdo, hacía radio a la mañana, que cuando pasaba y necesitaba sacar plata del cajero, había familias viviendo Ahí. en una zona, digamos... sí, elegante, parece elegante. los OM, sí. O sea que de hecho, abajo de las autopistas, digamos que yo paso todas las noches desde hace muchísimos años, hay gente viviendo y eso es una realidad que no es de ahora. Más allá de que ahora pueda tener, como otros temas, digamos, mayor relevancia con el tema de campaña. Pero acá hay que tener en claro algo. Esta es una elección donde quien va a seguir gobernando por 2 años más es Jorge Macri, no vamos a gobernar nosotros. No, pero vos podés presentar un proyecto, porque ellos te dicen no se puede hacer nada, porque si vos lo tocas... No es un tema menor. El que va a gobernar la ciudad va a ser Jorge Macri, su equipo, no sé, quien sea de su equipo hasta el 10 de diciembre del 2027. Nosotros tenemos una agenda que por supuesto vamos a presentar nuestra agenda de proyectos en las diferentes áreas, pero nosotros tenemos principal foco en cuidar el bolsillo de la gente, que es lo que venimos haciendo en la Nación, hacer todos los esfuerzos del legislativo de la ciudad para achicarle gastos, para bajar impuestos, para bajar incluso trámites y cuestiones como puede ser la BTV o como puede ser patentes o como puede ser algún otro montón de cuestiones que podemos resolver de la legislatura, porque hay cuestiones que no se pueden resolver de la legislatura, y pelear por un presupuesto cada año que termina, que vos votás el presupuesto del año que sigue, lo más austero y razonable posible para una ciudad que le dicen una ciudad rica, ¿no? Sí. La ciudad de Buenos Aires. Y lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires es cierto, es mucho más rica tal vez que el resto del país, o que el resto de la ciudad del país, pero que podría ser muchísimo más rica si no nos hubiese tocado los gobiernos que nos han tocado a nivel nacional en las últimas 2 décadas, que hasta un poco más de 2 décadas, pero en las últimas 2 décadas, y sí podríamos ser mucho más austeros e incentivar a las empresas a que se instalen en la ciudad de Buenos Aires, no porque somos una ciudad con luces y una ciudad con árboles, como decía Cristina, con árboles iluminados, sino porque efectivamente en la competencia fiscal vengas a la ciudad de Buenos Aires a instalarte porque sabes que va a haber un gobierno local y una legislatura local que van a tratar de achicarte impuestos, de darte seguridad jurídica, y por eso también nuestro principal foco, más allá de achicar el gasto y de reducir impuestos, va a estar en cuestiones como una ley base para la ciudad, que no pudo avanzar por desgracia hasta ahora, un RIGI local y otro montón de cuestiones que hagan a que desde el sector privado la ciudad sea mucho más pujante de lo que está ahora. Estás hablando, y es la última pregunta, de achicamiento del gasto. Te invito, si querés, a ir a ver la motosierra, que es el símbolo de la libertad. No la trajiste vos. No, esta no. No es gasto de producción. Nosotros somos austeros también. ¿Cuál sería el primer achique de gastos que harías o propondrías en la legislatura? No. El primer, ¿sabes lo primero que esta motosierra la vamos a encender el 18 de mayo porque el primer uso que va a tener puede haber sido los responsables de sepultar políticamente, por supuesto, de manera definitiva el kirchnerismo en la ciudad. Porque hay algo que muchos espacios tienen razón, y que es que el enemigo, lo que hay que desterrar es el kirchnerismo y todo lo que el kirchnerismo representa, que es un Estado gigante, que es falta de libertades individuales y que es un populismo que lo único que hizo fue empobrecernos. Así que la motosierra no se va a prender desde diciembre, la motosierra la vamos a prender el 18 de mayo con el resultado electoral, dándonos cuenta que efectivamente el kirchnerismo también en la ciudad es parte de la historia. Muchísimas gracias, Manuel. Un gustazo.